Has quedado con tus amigos de siempre, esos que además saben que escribes. Os los estáis pasando genial, os reís, os divertís, hacéis bromas y de repente te preguntan cómo va la escritura. Tú todo contento les explicas, bueno, pues mira, estoy empezando una nueva novela, me está encantando, la estoy disfrutando mucho y entonces te hacen la fatídica pregunta que te pone nervioso, te genera ansiedad y te hace sudar las manos porque, oh sorpresa, nunca sabes cómo contestarla. Y siento decirlo, pero esa pregunta es, ¿y de qué va tu novela? Hola a todos, soy Macarena, escritora y correctora y en el vídeo de hoy quiero darte 5 claves, 5 ni más ni menos, para ayudarte a contestar esa pregunta en un entorno social con tus amigos, tu familia, tus conocidos, la vecina, la panadera, la carnicera o la pescadera y que así puedas sentirte tranquilo por una vez y no sufrir cuando alguien te pregunte algo tan hermoso como ¿de qué va tu novela? Antes de que vayamos al grano, me gustaría puntualizar que las claves que te voy a dar aquí son exclusivamente para esa clase de entornos de amigos, familia y etcétera. No son ni para un jurado en un concurso, ni para un agente, ni para una editorial, ni para presentarte a una beca de literatura, ni nada de eso. Pero te ayudarán, por una vez, a sentirte tranquilo y a estar seguro de qué estás escribiendo. Este vídeo nació como una idea para ayudaros a vosotros y también para ayudarme a mí misma, porque lo cierto es que, y mis amigos lo saben, me cuesta muchísimo responder a esta pregunta, porque siempre me voy por los cerros de Úbeda y empiezo a pensar en todas las tramas, subtramas, intenciones narrativas y etcétera, y al final no acabo explicando nada. Así que con esto aclarado, comencemos. Lo primero es tener claro el corazón de la historia, el quién y el qué. Hemos de olvidarnos de los subtemas filosóficos por un momento o de todas esas grandes cuestiones que abordamos en nuestra obra escrita y centrarnos en que estamos en una charla relajada con amigos y hemos de ser lo más eficaces posibles a la hora de definir quién es el protagonista y cuál es su problema principal. Para este asunto recomiendo muchísimo una estructura clave. Es la historia de personaje que quiere objetivo, pero se enfrenta a obstáculo. Si puedes resumirlo en una simple oración como esta, a grandes rasgos, tienes el 80% ganado. Aquí puede que tengamos un poquito de problema porque lo cierto es que mucha gente no conoce ni cuál es el conflicto o el obstáculo que se le plantea al personaje protagonista. Pero construir esta frase es más sencillo de lo que parece. Por ejemplo, yo ahora estoy escribiendo una novela en la que mi personaje protagonista, que se llama Agatha, vuelve a su ciudad natal después de la guerra en Francia. Y su principal obstáculo es que, bueno, teme volver a su ciudad natal después de 8 años. No solo porque las personas a las que amaba y que para ellas eran importantes han cambiado, sino porque además teme encontrarse con el amor de su pasado. ¿Es este el objetivo de la novela? No. ¿Es esta toda la construcción y solo hay esto y es una historia romántica? No, sí, depende, cómo lo miremos. Pero esa no es la cuestión, estamos en una conversación social muy agradable con nuestros amigos y no vamos a entrar a hacerles una cátedra o un ensayo acerca de qué estamos escribiendo actualmente. Pero con esta información que os he dado ya podemos construir la famosísima frase. Es la historia de un personaje llamado Agatha que vuelve a su ciudad natal después de la Gran Guerra, en la que ejerció como enfermera en Francia. Una vez regresa a su ciudad natal, se enfrenta al dilema de si acaso podrá volver a encontrarse a gusto con aquellos que antes amaba. Simple, rápido, al menos para nosotros como autores nos ha quedado claro de qué va la historia y qué es lo importante y cuál es el obstáculo. No nos preocupemos ahora de hacerlo atractivo, nadie tiene que estar súper mega interesado en lo que estamos escribiendo, lo estamos compartiendo con amigos. Pero lo entiendo, queremos llamar la atención, aunque para eso están las siguientes claves. Punto número 2, el tono o la vibra. Ahora vamos a hablar de el tono o la vibra, porque a veces es más fácil explicar cómo se siente el libro que explicar de qué trata el libro. La clave es usar un referente que nuestro interlocutor conozca. Por ejemplo, tiene un aire a las películas de Wes Anderson, o es como Sherlock Holmes pero en el espacio. Mi consejo es que no tenemos que evitar las comparaciones. Las comparaciones en un entorno como este y en una situación como la que estamos planteando no resta originalidad a aquello que hacemos. Simplemente utilizamos la comparación como un puente para que nuestro amigo, interlocutor, familiar o conocido pueda entender el universo que estamos creando. Respecto al asunto de la originalidad, me gustaría hacer una pequeña anotación, y es que cuando estamos comentando esta clase de cosas en un entorno como este, no tenemos que intentar ser originales. No esperan que seamos originales. Esperan que nos contemos en qué estamos inmersos, qué nos está absorbiendo y disfrutarlo con nosotros. Por lo que tenemos que quitarnos ese miedo, esa asunción de que nos están juzgando. Y por supuesto, si lo que tienes es un interlocutor, un amigo, un conocido, un familiar que sabes que te va a juzgar, casi que mejor ni pierdas el tiempo, porque le digas lo que le digas le parecerá una estupidez o algo que no tiene valor. En tal caso, casi que mejor que cambies de amigos o
Simplemente deja la conversación. Punto número 3. El conflicto emocional. A un amigo no siempre le interesan los detalles majestuosos de nuestro sistema de magia o de la estructura política del mundo que hemos creado. Puede que ni siquiera le interesen los arcos de personaje o no sepa lo que es y siga pensando en el arco de flecha, este que ves aquí. Y puede incluso que todo lo que tenga que ver con la psicología de tu personaje le parezca una pesadez. Pero hay algo que todos los amigos podrán entender y eso es lo que siente tu personaje. Así que cuando quieras responder a esta pregunta, intenta recubrirla de la emoción dominante. ¿Es una historia de superación, de pérdida, de descubrimiento? ¿Qué tal decir algo como trata sobre la culpa y cómo el protagonista intenta redimirse? Eso genera curiosidad inmediata. No solo estás contando de qué va y, además, estableciendo un tono o vibra con la comparación anterior, sino que ahora dejas claro ese conflicto emocional potente que justifica la existencia de tu obra. En el caso de la obra que os he ejemplificado al principio, yo podría decir que la historia de Ágata va sobre la búsqueda de la identidad y sobre los pros y contras de enfrentarnos a nuestro pasado. Punto número 4. La anécdota de origen. Lo normal es que nos bloqueemos cuando pensamos en la tremendísima trama de nuestra historia. Cuando esto suceda, lo mejor es añadir qué nos llevó a escribirla. Se me ocurrió pensando en qué pasaría si un día desaparecieran todos los colores o todos los objetos y esto dio lugar a la policía de la memoria. Un libro muy recomendado, dicho sea de paso. Así que yo os aconsejo compartir el chispazo inicial que hace que la conversación se vuelva humana y menos rígida. Porque no solamente estaremos explicando de qué estamos escribiendo o de qué va la historia, sino qué nos motivó a sacarla de dentro de nosotros o de nuestro entorno. Eso genera de verdad una conexión automática. Y para terminar, os recomiendo cerrar la explicación con aquello que hace que nuestra historia sea distinta. Pero hemos de hacerlo no como si fuéramos vendedores de coches, sino una vez más con esa intención de conectar con nuestro interlocutor, lo que yo llamo el gancho. Podemos mencionar ese elemento curioso que nos divirtió añadir o escribir. Un ejemplo podría ser: lo más divertido es que el narrador es un gato que cree que es un detective. Pero también podemos añadir una anécdota personal vinculada al proceso de escritura. Esa escena que nos costó tantísimo o por qué esta historia en específico nos ha resultado un reto. Puedes hablar de lo complicado que te está resultando la voz narrativa, lo complicado que te resultó la investigación que tuviste que hacer para comenzar a escribir tu novela, o incluso puedes comentar los libros que has leído para obtener los recursos y herramientas necesarias para llevar a cabo tu obra. Y para terminar, me encantaría que en los comentarios de aquí abajo practicarais dejándome un párrafo explicándome de qué va la novela que estáis escribiendo ahora mismo, o de qué iba esa novela que cerrasteis hace 6 meses, un año, o que acabáis de publicar. Y si es así, por favor, dejadme el título y vuestro nombre de autor para ir coleccionándolos aquí abajo. Nunca se sabe dónde puede venir mi próxima lectura. Por supuesto, no olvidéis darle a me gusta, suscribiros al canal si esta clase de contenidos os resulta de utilidad y no olvidéis pasearos por el resto de vídeos que he subido para obtener más información acerca de corrección de textos, revisión narrativa, narradores, entre otra clase de temas. Espero que estéis bien y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!